Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Copyright alegro a tenerlos por aquí, de verdad. Espero que tu copyright teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy súper emocionado porque hoy les traigo un vídeo que su copyright que les va a encantar, uno que me han estado pidiendo muchísimo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, un tema que ha generado debates apasionados y que, seamos honestos, nos tiene a todos enganchados: la relación superíndice 3N, o la no relación superíndice 3N, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright es un tema que da para mucho y vamos a intentar desentrar más o menos algunos de los misterios que rodean a esta pareja, o es pareja, o no pareja, ya me entienden. Antes de que empecemos a meternos en el meollo de la cuestión superíndice 3N, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, incluso si ya llevan tiempo view copyright dome pero todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se van a arrepentir, porque aquí encontrar contenido fresco, divertido y siempre con la mejor onda. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no se perderá nada de nada. Así que sin más dilación superíndice 3N, vamos a empezar. Bien, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, dos talentos innegables, dos personalidades que juntas crean una química explosiva en la pantalla. Y fue precisamente esa química, esa conexión superíndice 3N que se palpaba en cada escena de Erkenci Kuay, la que encendió superíndice 3 la llama de la esperanza entre los fans. ¿Estaban juntos? ¿Había algo muy de ese ayudo de la amistad y el profesionalismo? La pregunta se repetúa una y otra vez en cada foro, en cada comentario, en cada red social. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance eran constantes. Se les veo a juntos fuera del set, compartiendo momentos CU superíndice 3 cómplices, riendo y divirtió copyright 2. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, buscando una seu más menos una prueba irrefutable de que su amor trascendió a la ficción superíndice 3N. Y por supuesto alimentaban la ilusión superíndice 3N con montajes, fanfics y miles de comentarios llenos de esperanza. Pero la verdad es que a pesar de todas las especulaciones, nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial. Tanto Can como Demet siempre se mantuvieron muy discretos al respecto, sin negar ni confirmar nada. Una estrategia inteligente sin duda, que les permitió superíndice 3 mantener su vida privada a salvo de laboru ginemediu tica y al mismo tiempo, alimentar la expectación superíndice 3N del público. Después copyright S de lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Kuay, cada uno siguió superíndice 3 su camino profesional. Can se embarcó superíndice 3 en nuevos proyectos, viajó superíndice 3 por el mundo, se convirtió superíndice 3 en un icono internacional. Demet por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en la televisión superíndice 3N turca, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices queridas de su país. Y aquí es donde la historia se complica un poco porque las cosas entre ellos, al parecer, no terminaron de la mejor manera. Después copyright S de un tiempo de silencio, empezaron a surgir rumores de una posible mala relación superíndice 3N, incluso de una enemistad. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos publicaron noticias sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre ambos, lo que enfrió superíndice 3 a las esperanzas de los fans de verlos juntos nuevamente. Pero copyright ¿hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Can y Demet no se hablan? ¿Es todo una cortina de humo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que es cierto es que desde entonces, no se les ha visto juntos en público y no han hecho ninguna declaración superíndice 3N conjunta. Y aquí es donde entra en juego la frase que encabeza este vídeo, esa frase que ha desatado la polu copyright mica, Can Yaman explota, Demet es moi. Obviamente esta frase es ficticia, una exageración superíndice 3N creada para llamar la atención superíndice 3N y generar debate. Can Yaman nunca ha dicho algo así, al menos no públicamente. Será una declaración superíndice 3N muy poco profesional y sinceramente, no creo que encaje con su personalidad. ¿Pero por qué copyright la utilizo? Porque refleja el sentimiento de muchos fans, esa idealización superíndice 3N de la pareja,
ese deseo de verlos juntos a toda costa. Y seamos sinceros, a veces nos dejamos llevar por la emoción superíndice 3n y olvidamos que Can y Demet son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Demet, como todos sabemos, se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Una boda preciosa, llena de amor y felicidad, a la que asistieron muchos rostros conocidos del mundo del espectáculo turco. Can, por supuesto, no estuvo presente. Y esto inevitablemente alimentó superíndice 3 a UNMUN, los rumores de una mala relación superíndice 3n entre ellos. Pero, ¿debemos interpretar su ausencia como una prueba de enemistad? No necesariamente. Quizú se canteno a compromisos profesionales que le impeduan asistir a la boda. O quizú simplemente prefirió superíndice 3 mantenerse al margen y respetar la privacidad de Demet en un dúo tan especial. Lo importante es recordar que no tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en su vida personal. Can y Demet son dos personas adultas que saben lo que hacen y que tienen derecho a ser felices a su manera. Ahora bien, volviendo al tema de la química en la pantalla, es innegable que Can y Demet tenían algo especial. Su interpretación superíndice 3n de Can Divit y Sanemain fue magistral, llena de matices y emociones. Lograron conectar con el público de una manera única, hacia copyright donos creer en su amor y en su pasión superíndice 3n. Y es precisamente esa magia, esa ilusión superíndice 3n, la que muchos fans aún más menos oran. Quieren verlos juntos nuevamente, quieren revivir esa experiencia única que les brindó superíndice 3 Erkenci Kwai. Pero, ¿es posible una reconciliación superíndice 3n? ¿Volveremos a ver a Can y Demet trabajando juntos? La respuesta sinceramente es que no lo su copyright. El tiempo dirá. Quizás en el futuro sus caminos se crucen nuevamente y decidan trabajar juntos en un nuevo proyecto. O quizás ese no. Lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Lo que es cierto es que el legado de Erkenci Kwai perdurará en el tiempo. Can y Demet nos regalaron una historia de amor inolvidable, llena de momentos mágicos y emociones intensas. Y eso es algo que nadie podrá borrar. Así que, queridos amigos, este es el final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir. En resumen, hemos visto que la química entre ellos en la pantalla era innegable, que los rumores de un romance fueron constantes, pero que nunca hubo una confirmación superíndice 3n oficial. También copyright N hemos hablado de los rumores de una mala relación superíndice 3n y de la boda de Demet con Oyuzhan Koupárrafo. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus decisiones y de no entrometernos en su vida personal. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Me encantará saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet alguna vez estuvieron juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos nuevamente? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Y por último, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo gigante y muchísimas energías positivas. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún no hemos terminado de desmenuzar este culebro superíndice 3n turco. Porque a ver, seamos honestos, esta historia tiene de capas que una cebolla. Y no podemos dejar de lado algunos detalles jugosos que han alimentado a el fuego de la especulación superíndice 3n. Para entender mejor la magnitud de este fenómeno superíndice 3 meno, tenemos que retroceder un poco y analizar el impacto cultural que tuvo Erkenci Kwai. La serie no solo fue un con diéresis copyright sito en Turquía, sino que también copyright n conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Desde Amu copyright rica latina hasta Europa, pasando por Oriente Medio, la historia de Can Divit y Sanemad enganchó superíndice 3 a millones de espectadores. ¿Y por qué copyright tuvo tanto U con diéresis copyright sito? Pues en mi opinión superíndice 3n, hay varios factores clave.
En primer lugar, la trama era sencilla pero efectiva, una historia de amor con toques de comedia, drama y pasión superíndice 3N. En segundo lugar, los personajes eran en traumas menos hables y fácilmente identificables. Y por supuesto, la química entre Khan y Demet era innegable. Pero además de ser, Kenzi Kwai representaba una visión superíndice 3N moderna y refrescante de la sociedad turca. La serie abordaba temas como la independencia femenina, la importancia de seguir los sueños menos os y la lucha contra los prejuicios sociales. Todo esto aderezado con unos paisajes espectaculares, una música pegadiza y un vestuario impecable. Así que no es de más menos que los fans se enamoraran de la serie y de sus protagonistas. Y como suele suceder en estos casos, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se volvió superíndice 3 muy difusa. Los fans empezaron a ver a Khan y Demet como una pareja real, como dos almas gemelas destinadas a estar juntas. Y aquí es donde entra en juego el poder de las redes sociales. Porque gracias a plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, los fans pudieron expresar su pasión superíndice 3N y compartir sus teorías sobre la relación superíndice 3N entre Khan y Demet. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, se publicaron montajes, fanfics y vídeos musicales. La fiebre por Khan-Dem era imparable. Pero claro, toda esta presión superíndice 3N medio tica también copyright N tuvo su lado negativo. Porque al no haber una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Khan y Demet, los rumores y las especulaciones se dispararon. Algunos medios de comunicación superíndice 3N sensacionalistas publicaron noticias falsas o exageradas, lo que generó superíndice 3 confusión superíndice 3N y frustración superíndice 3N entre los fans. Además la vida personal de Khan y Demet se convirtió superíndice 3 en un tema de interu copyright se publicó. Cada paso que daban, cada comentario que hacían, era analizado al detalle en busca de una seu más menos al que confirmara su relación superíndice 3N. Esto sin duda, debió superíndice 3 ser muy agobiante para ellos. Y como ya mencionamos antes, después copyright ese del final de Kenzi Kwai, las cosas entre Khan y Demet parecieron enfriarse. Dejaron de verse en público y no hicieron ninguna declaración superíndice 3N conjunta. Los rumores de una mala relación superíndice 3N empezaron a circular con fuerza. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos afirmaron que Khan y Demet habían tenido una fuerte discusión superíndice 3N durante el rodaje de la serie y que, desde entonces, no se hablaban. Otros apuntaron a diferencias profesionales y a celos como la causa de su distanciamiento. Incluso hubo quien aseguró superíndice 3 que Khan y Demet habían tenido una relación superíndice 3N secreta durante el rodaje de la serie, pero que habían decidido terminarla para proteger su carrera. Pero, insisto, todo esto son solo rumores. Nadie sabe con certeza que copyright para su superíndice 3 realmente entre Khan y Demet. Lo que es cierto es que su relación superíndice 3N, sea cual sea, parece haber cambiado. Y luego llegó superíndice 3 la boda de Demet con Oyuzhan Koupárrafo. Un evento que, como era de esperar, generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N medio tica. La boda fue un derroche de lujo y glamour con cientos de invitados y una cobertura exhaustiva por parte de la prensa turca. Pero ese ayu de la opulencia y el brillo, lo que realmente llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue la ausencia de Khan Yaman. Su falta a la boda fue interpretada por muchos como una confirmación superíndice 3N de su mala relación superíndice 3N con Demet. Sin embargo, como ya dije antes, no podemos sacar conclusiones precipitadas. Kizu se cantenó a compromisos profesionales que le impeduan asistir a la boda. O Kizu simplemente prefirió superíndice 3 mantenerse al margen y respetar la privacidad de Demet en un dúo tan especial. En cualquier caso, la boda de Demet marcó superíndice 3 un antes y un después copyright en la historia de Khan-Dem. Porque a partir de ese momento los fans tuvieron que enfrentarse a la realidad, Demet ya no estaba disponible. Había elegido a otro hombre para compartir su vida. Y esto inevitablemente generó superíndice 3 una gran decepción superíndice 3N entre los fans. Muchos se sintieron traicionados y abandonados. Otros, en cambio, decidieron aceptar la realidad y desearle lo mejor a Demet en su matrimonio. Pero a pesar de todo, la llama de la esperanza aún no se ha extinguido por completo.
Todavía hay fans que sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3n entre Can y Demet, que creen que su amor es muy ese fuerte que cualquier obstáculo. Y aquí es donde entra en juego la pregunta del Miyu superíndice 3n, ¿volveremos a ver a Can y Demet trabajando juntos? ¿Es posible una reconciliación superíndice 3n profesional? La respuesta, como ya dije antes, es que no lo su copyright. El tiempo dirá. Quizás en el futuro sus caminos se crucen nuevamente y decidan trabajar juntos en un nuevo proyecto. O quizás ese no. Lo que es cierto es que ambos son profesionales talentosos y exitosos. Han demostrado su valía en numerosas ocasiones y tienen mucho que ofrecer al público. Así que si en algún momento deciden trabajar juntos nuevamente, estoy seguro de que serú nunu con diéresis copyright sito rotundo. Pero si no es así, también copyright n debemos respetarlo. Lo importante es recordar que Can y Demet son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. No tenemos derecho a juzgarlos ni a entrometernos en su vida personal. Debemos dejar que sigan su propio camino y desearles lo mejor en sus respectivos proyectos. Y sobre todo debemos recordar que el legado de Erkenci Kwai perdurará en el tiempo. Can y Demet nos regalaron una historia de amor inolvidable, llena de momentos mágicos y emociones intensas. Y eso es algo que nadie podrá borrar. Así que, queridos amigos, este es el final definitivo del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir. En resumen, hemos explorado todos los aspectos de esta historia, desde el impacto cultural de Erkenci Kwai hasta la boda de Demet y los rumores de una mala relación superíndice 3n. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia de respetar sus decisiones y de no entrometernos en su vida personal. Ahora quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo, que se ha extendido un poquito más de lo normal. Su paciencia y su apoyo significan mucho para mí. Me encantará saber su opinión superíndice 3n final sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos? ¿Han perdido la esperanza de verlos reconciliados? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Y por último quiero pedirles un último favorcito, de verdad que es el último. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Prometo que el superíndice 3 vídeo será muy de ese corto. Ahora nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo gigante y muchísimas energías positivas. Hasta la superíndice 3 y gracias por aguantarme hasta el final. Chao, chao.